Se divide en dos partes. La primera media hora, un panel integrado por tres argentinos, y la segunda media hora de debate, preguntas y respuestas. Quiero invitar a los tres integrantes del panel. En realidad, el primer disertante, cada uno tendrá unos 10 minutos para hablar. Así que ya entran con la ficha de 10 minutos de Eras, del amigo Eras, y cumplan con los 10 minutos porque si no se los mando a él. El primer en hablar va a ser Víctor Trucco. Víctor es bioquímico, doctor en bioquímica, fue fundador y presidente de APRESID, es un empresario innovador y una persona apasionada y comprometida con todas estas cosas que estamos escuchando y charlando durante este congreso. Víctor va a hablar sobre el tema del campo y la sociedad del conocimiento. Después va a hablar el ingeniero Ordóñez. Héctor es ingeniero agrónomo, es psicólogo social, tiene posgrados en Francia, ha hecho muchos cursos de posgrado en distintos lugares, desde Harvard, en Israel, y en distintos lugares. Tiene experiencia académica porque es del ambiente académico, es la visión académica del panel. Es profesor en la Universidad de Buenos Aires, ha sido cofundador del programa de agronegocios. Víctor fue uno de los que introdujo el concepto de agronegocios en Argentina y uno de los que más ha hecho por difundir esta forma de ver el agro nueva. Y finalmente, Marcelo Argüelles, un empresario, ese va a hacer el enfoque desde la visión empresaria. Marcelo es el presidente de Biocidus y de Cidus, presidente del Foro Argentino de Biotecnología, es miembro de muchísimos consejos de planificación de la Universidad de Buenos Aires, del Instituto Internacional de Investigaciones Científicas, y ha recibido enorme cantidad de premios. Tiene el premio CONEX, el premio Mentor de la Biotecnología, empresario número 1 del año, dirigente de la empresa del año, premio a las exportaciones, premio Invertir, premio a la empresa Expo Innovadora, mención al mérito científico de la Presidencia de la Nación, premio a las empresas más innovadoras, un premio al éxito innovador en América Latina y en el Caribe. Es el empresario que tiene la vaca atada. Bueno, bienvenidos, y Víctor, te escuchamos. Bueno, en primer momento quiero agradecerle, digamos, al CREA por esta invitación, y a su vez aprovechar para felicitarlos por la concurrencia, por el entusiasmo, por los temas, por todo este momento que estamos viviendo, digamos, en estos días. Yo me voy a referir al tema, digamos, del impacto de la sociedad de conocimiento en el campo argentino. Bueno, yo creo que voy a tratar de un poco de referirme a las cosas que ya hemos venido escuchando y, digamos, la percepción que desde mi punto de vista tengo de la repercusión de lo que está ocurriendo hoy en la sociedad del conocimiento en nuestra actividad. Pero para empezar, quiero dejar esta imagen, digamos, que yo creo que tiene que ser al final de los comentarios, digamos, el mensaje, digamos, de esta participación mía, ¿no es cierto? Esta es una imagen de una niña ciega que a mí me ha impresionado mucho y creo que tiene mucho que ver con lo que nosotros estamos realizando en nuestra actividad. Yendo ya a los temas concretos, digamos, creo que todo este cambio de la cual hemos escuchado hablar fundamentalmente en estas 2 horas anteriores, producen, digamos, cambios de paradigmas, ¿no es cierto? Yo creo que hoy Argentina es el ejemplo, uno de los ejemplos más contundentes, digamos, de estos cambios que han tenido que ver con este cambio, digamos, que podemos atribuir a la sociedad del conocimiento. La productividad de la cual habló
Javier, que creo que es fundamental. En el sector agropecuario, digamos, nosotros tenemos que es la relación entre la genética y el ambiente. El ambiente tiene que ver con el suelo, digamos, es sobre el cual trabajamos nosotros y lo mejoramos haciendo siembra directa. Y la genética, evidentemente, es la semilla. Y podemos, digamos, esta relación genética-ambiente es lo que hace a la productividad. Y, digamos, podemos ver el tema de esa imagen bíblica, ¿no es cierto?, que si una semilla cae en las piedras, evidentemente no va a dar fruto, ¿no es cierto? O sea, nosotros necesitamos acá una interacción, tener un buen ambiente, un campo fértil, digamos, conservado, de alta productividad, para que una semilla con alta potencialidad, digamos, pueda ahí dar su fruto. Y también, digamos, que esa genética es una de las formas que nosotros tenemos de, en ese campo, que es lo que nosotros tenemos que manejar, lograr capturar el mayor valor posible, ¿no es cierto? Entonces, hoy, en cuanto al ambiente, digamos, de la agricultura, refiriéndonos a, digamos, el cambio de paradigma fundamentalmente es la siembra directa, digamos que tiene que ver con que hemos dejado de lado el paradigma de las labranzas para preparar el suelo, digamos, y también otras actividades que han cambiado con respecto a nuestra actividad, ¿no es cierto? Es decir, el monitoreo de las plagas, las rotaciones, el uso profesional de los insumos, o sea, con el uso profesional quiero decir cuando uno usa las cosas, pero sabe por qué las usa, o sea, cuál es la razón, no se aplican porque sí. Y entonces tenemos, digamos, en todo lo que es el ambiente un cambio de paradigma. Y el otro cambio de paradigma está en la genética y que fundamentalmente tiene que ver con la biotecnología. Ahora, las consecuencias de estos dos cambios de paradigma es que los cultivos se producen ya hoy más allá de las tierras arables, ¿no es cierto? Y que las plantas pueden mejorarse más allá del cruzamiento entre padres. Yo creo que esos son dos cambios muy revolucionarios, digamos, que tienen que ver con nuestra época y que han cambiado totalmente los criterios. Hoy tenemos nosotros, a veces creo que la confusión que se da con la evaluación, los impactos, es que estamos usando clasificaciones de suelo y de ambiente que se han hecho con los paradigmas, digamos, de las labranzas. Entonces hay campos que no son arables, pero sí son sembrables y son productivos. Eso es un cambio de paradigma revolucionario, digamos. Por otra parte, digamos, esto es un poco, creo que se ha comentado, viene bien me parece repasarlo, digamos, los fenómenos de la sociedad del conocimiento. Ha desaparecido ahora la división agro, industria y servicio. Hay actividades que, como vemos, todas están, digamos, sujetas a transformaciones muy grandes, ¿no es cierto? Aparecen las redes y la interacción. Uno de los aspectos me parece muy importante para nosotros en esta transformación es las ventajas del interior, de vivir en el interior. O sea, las pequeñas ciudades, ¿no es cierto?, hoy a través de la disponibilidad de la banda ancha, de los servicios, digamos, han pasado a tener un nivel digamos, de calidad de vida, digamos, y de productividad que supera la vida, digamos, en las ciudades. Yo creo que este es un fenómeno muy importante más allá de la actividad agropecuaria, porque pienso que es una actividad que puede estar tratando de desplazar a una parte importante de la población hacia la vida en el interior. Uno puede vivir, estar comunicado con Juan Enríquez, con Otto Solbris, de cualquier de las localidades o del campo donde nosotros estamos viviendo actualmente, ¿no es cierto? El trabajo rural también, eso propiamente dicho, hoy se reduce y es lo que mucha gente está viendo como una imagen apocalíptica de lo que se ocurre en el campo porque, digamos, todo esto, la siembra directa, las grandes escalas de producción están desplazando al productor del campo. Si ahí hay una transformación, la gente deja de trabajar en el campo, pero pasa a hace una vida más bien urbana y trabaja en tareas agropecuarias, digamos, con alta productividad. Porque evidentemente un operario que maneja una cosechadora o una pulverizadora de alto valor y de alto valor de facturación, creo que se asemeja a lo que planteaba Javier Izquierdo anteriormente con lo que debía facturar un mozo, ¿no es cierto? Entonces yo creo que estamos viviendo un fenómeno en el cual ha perdido relevancia las matrices de evaluación. O sea, hoy cuando vemos los censos, digamos, y lo que se interpreta, la desaparición del número de empresas, lo que ocurre con el interior, yo creo que eso ya no refleja nada porque estamos
en una actividad agrícola fundamentalmente basada en servicios. ¿Qué impacto ha tenido la sociedad del conocimiento? Yo creo que realmente siempre el conocimiento fue importante y esto hoy se dijo muchas veces. Hoy lo que caracteriza esta etapa es la cantidad y la calidad de los conocimientos, la velocidad que estos cambios provocan y la facilidad y economía de acceso. Esto es fundamental y creo que transforma todo, todas las actividades, incluso la educación, esta disponibilidad. Bueno, el impacto tiene que ver, por un lado, con la información digital, la conectividad que esto genera y la competitividad dentro de los agronegocios. Por otro lado, la información genética, junto a otras tecnologías como la informática, la robótica, digamos, la nanotecnología, digamos, está transformando y harán cada vez más rápido estos cambios en nuestros productos y nos brindan oportunidades que van a aparecer y desaparecer rápidamente, porque de pronto, digamos, en esa hectárea de campo vamos a poder producir distintos tipos de productos, entonces el valor de esa capacidad de fotosíntesis, de fijar agua, de detectar nutrientes, puede tener un resultado final que no tiene nada que ver con lo que nosotros conocemos hasta ahora. Y tenemos que estar atentos a esas oportunidades. Y bueno, y reitero, digamos, que todo esto produce una transformación, digamos, de la vida rural. Entonces, yo creo que hoy un punto importante es que en general lo que hace la actividad agropecuaria es crear valor a partir de la tierra. Mucho, digamos, más allá de la teoría esta del valor agregado, digamos, que a veces se reprocha y dice no podemos exportar commodities, digamos, sino productos con valor agregado. Lo que hace nuestra actividad es darle valor al campo, a la tierra, al suelo. Los campos son los mismos, digamos, prácticamente ya desde hace 100 años, 200 años, incluso hoy están quizás degradados por muchas actividades que se han practicado mal en el pasado. Sin embargo, hoy, cuando la gente está sembrando soja, ¿qué está haciendo? Está teniendo una actividad que le permite capturar más valor por hectárea que a lo mejor hacer una actividad ganadera. Entonces, esto genera, digamos, toda una tensión en el sector agrícola de desplazamiento de actividad, como ya ha ocurrido anteriormente, o sea, con la ganadería, el tambo que desplazó a la ganadería, la invernada a la ganadería, la agricultura al tambo, el tambo o la horticultura puede desplazar a lo mejor a la agricultura, o la urbanización puede llegar a desplazar, digamos, a la agricultura, al tambo. ¿Eso qué tiene que ver? Son distintas actividades que compiten por la productividad que puede tener la tierra. Yo creo que esto va a cambiar cada vez más rápidamente, fruto de que nosotros, a través de los cambios que se produzcan, vamos a poder tener nuevas actividades que permitan obtener mayor valor agregado sobre la tierra. Entonces, la competencia entre actividades está de acuerdo a la capacidad de crear valor. Sobre la actividad capaz de crear valor competitivamente, después se desarrollan otras actividades y otros negocios. Eso es lo que estamos viviendo en Argentina. Nosotros tenemos que crecer la industria aceitera, la maquinaria agrícola, o sea, son actividades que van alrededor de aquellas actividades que son capaces de mayor creación de valor. Ahora, nosotros, digamos, creo que en Argentina hoy se da como en ningún lado una transformación que no se da en ninguna otra parte, que es una agricultura, digamos, basada en servicios. No sé, creo que el ejemplo del tejar, de los globos y de tantas otras están mostrando donde se está produciendo una transformación organizacional muy importante, digamos, que permite aumentar la escala de la producción, digamos, y obtener, digamos, mayor rentabilidad aún con menores precios. Que creo que eso es una tendencia que se va a dar en el mundo y el pequeño productor tiene que diferenciar entre la renta de la tierra y la renta de su actividad empresaria o la que haga, ¿no es cierto? Entonces, esto está produciendo grandes transformaciones y creo que es un fruto de estos tiempos. Ahora, ¿qué desafíos tenemos, no es cierto? Aparte de esto, oportunidad para participar en negocios globales. Yo escuchaba a Juan Enrique y yo creo que hoy los productores tenemos un desafío que es, más allá de nuestras actividades primarias que estamos haciendo, es organizar empresas para participar en nuevos negocios, que puede ser el de la biotecnología o el de la logística, producción de carnes, etc. Si nosotros pensamos en un negocio de logística, vamos a pensar que vamos a bajar el costo de los fletes en nuestra producción, más allá que en ese negocio en sí. Y tenemos que pensar que nadie va a hacer los negocios que nos convienen, digamos, si no somos nosotros los primeros interesados. O sea que
Yo creo que lo que están muchos, creo que los miembros CREAS, como representan al sector agropecuario, que ha tenido éxito, digamos, en el manejo de su empresa. Pero yo creo que hoy el desafío es ir por más. Hay un ejemplo que lo cito seguido, que es cuando estuvimos de visita en la empresa Dow en Indianápolis, nos confesaron que el objetivo estratégico de Dow Chemical era reemplazar el petróleo por las plantas. Entonces, ahí yo les decía a quienes me acompañaban y me ha quedado, que dice, bueno, mira, esto es una muy buena noticia, porque acá podrán hacer una semilla, pero una tonelada la vamos a hacer nosotros en el campo. O sea, el campo va a tener un sentido y cada vez vamos a poder agregar más valor a la tierra. Y tenemos que entender eso. Ahora, si a su vez participamos de una empresa, como por ejemplo lo que estamos pretendiendo hacer con Bioceres, con Indiara, o sea, tratar de aprender de este negocio de la biotecnología, invirtiendo, gestionando, digamos, creo que vamos a poder generar aquellos productos que nos van a dar la rentabilidad a nuestras empresas agropecuarias. Bueno, finalmente, digamos, yo creo que toda esta cuestión de la sociedad de conocimiento y de los enormes progresos que está dando, digamos, en este momento está afectada por cosas que son dramáticas, y es la siguiente. O sea, yo creo que hoy la ciencia y el desarrollo nos está dando enormes oportunidades de resolver problemas. Uno de ellos es el caso, digamos, del arroz dorado. Alguna gente conoce quizás este arroz genéticamente modificado que provee al grano de arroz de un contenido de provitamina A. El arroz no tiene vitamina A. Y eso lleva a que haya poblaciones, digamos, en la zona que se alimenta básicamente del arroz, que tiene una carencia de vitamina A que lleva a que haya una población de 500.000 niños que devienen ciegos por año por falta de vitamina A. El arroz dorado, digamos que es uno de los casos, digamos así, emblemáticos en este asunto. Da la posibilidad de, con 200 gramos de arroz, eliminar este problema. Sin embargo, este cambio, digamos, que se ha producido tecnológicamente, digamos, lleva más o menos, se publicó, digamos, en la revista Science en los años 90. Para el año 2000, digamos, ya estaba prácticamente terminado el producto como para empezar a multiplicarlo y llevarlo a la práctica. Sin embargo, digamos, toda esta afán, digamos, de seguridad, de extrema precaución, etcétera, ha llevado que ya van alrededor de 10 años sin que el arroz dorado, pueda empezar a llegar a la gente por una extrema precaución con respecto a lo que podría llegar a ocurrir eventualmente en un futuro, algún daño que se puede llegar a producir, por razones que aún la ciencia no produce. Entonces yo digo, los seres humanos, en esta sociedad de la información, si no podemos manejar los conocimientos científicos, la información, para resolver un problema como este, como decir, que no importen 500.000 personas ciegas, digamos, por tratar de cubrirnos de un riesgo incierto, yo creo que eso está marcando, digamos, el límite de la imbecilidad. Entonces yo realmente creo que como productor y proveedor de alimentos, realmente quiero ser parte de la solución. Yo creo que nosotros tenemos que luchar para que todas estas cosas se vayan revirtiendo y para que todos esos esfuerzos que hacen para llegar a productos que pueden ser útiles para resolver los serios problemas que tiene la humanidad, digamos, los podamos resolver. Porque es increíble que algo que tenga una solución comprobada, digamos, como este caso, que para mí es un caso emblemático, que se puede extender a muchísimos otros casos, pero creo que realmente esto lo ha sido presentado en el Congreso de Biotecnología que se hizo en Santo Domingo 2 meses atrás por el profesor Potricus, que es el científico del Instituto de Plantas de Zúrich, realmente con un alto grado de indignación. Porque realmente las pruebas se hacen cada vez más largas, costosas, y las soluciones no llegan, y parece increíble que tratemos de cubrirnos de riesgos inciertos frente a una calamidad como 500.000 chicos queden ciegos cada año.
Entonces yo creo que en este espíritu del Congreso, yo quiero plantear este mensaje que creo que todos tenemos que tratar de ser parte de la solución y no del problema. Nada más. Ordóñez. Marcelo. Ahora escuchamos a Marcelo Argüelles. Bueno, buenas tardes. Quiero agradecer especialmente a CREA y a Gustavo Rocopatel esta oportunidad que me da de un poco dar nuestra opinión respecto del tema del conocimiento. Y quería hacer una pequeña ampliación a la generosa presentación que hizo Gustavo, de que adicionalmente a eso soy también miembro CREA. Formamos parte del CREA San Pedro, desde el punto de vista personal, exclusivamente del CREA San Pedro Villalía, y realmente estamos muy orgullosos de la tarea que se hace tanto en nuestro como en todo el grupo CREA. Me toca a mí, como empresario que de alguna forma vive la tecnología, tratar de mostrar cómo darle valor al conocimiento. Y en mi opinión, la forma de darle valor al conocimiento fundamentalmente se basa en la obtención de tecnología. Para eso quisiera hacer una pequeña reflexión respecto del contexto y algunas propuestas que entendemos nosotros que son válidas para poder lograr un desarrollo tecnológico en la medida posible acelerado. Siempre oímos una reflexión que dice que los países en desarrollo deben invertir en tecnología. Creo que tenemos que pensarnos exactamente si deben como una pregunta más que como una obligación. Y frente a eso también evaluar cuál es el contexto. El contexto que deberemos evaluar para todos los países que están en vía de desarrollo más o menos corresponden a estas realidades. Una realidad de inestabilidad económica, inestabilidad jurídica, falta de financiamiento de riesgo, escasa inversión pública en ciencia, una compleja relación entre ciencia y empresa, un bajo perfil exportador y un deficiente management de la propiedad intelectual. Con este panorama aparentemente sombrío, la pregunta es si podemos invertir o no en tecnología. La respuesta que pretendemos dar nosotros con algunos ejemplos es que los países en vías de desarrollo, como el caso del nuestro, pueden y deben invertir en tecnología. Al respecto, creo que hay algunos ejemplos concretos y la experiencia agrícola argentina de los últimos años, de las cuales ustedes son protagonistas, demuestra la posibilidad concreta de cómo la tecnología aplicada ayuda a resolver mejor los problemas y genera desarrollo. Y la nuestra, una experiencia también individual en una empresa tecnológica, como es el caso de Biocidus, ratifica en esta afirmación. No voy a ampliar demasiado lo que hacemos nosotros en Biocidus porque el doctor Criscuolo estuvo el día martes y les mostró qué es lo que nosotros hacemos, pero básicamente es una empresa que tiene la tecnología como eje del desarrollo, que maneja la tecnología de la biotecnología como una herramienta de producción, tanto en salud humana como vegetal, que tiene 6 productos, 6 proteínas recombinantes en el mercado y 2 de próximo lanzamiento, que tenemos más del 75% de nuestra producción anual de biofármaco dedicada a la exportación, que tenemos una dotación total de 264 empleados, de los cuales 58 son profesionales y 82 técnicos que colaboran directamente en la tarea de investigación y desarrollo, y que respecto a la propiedad intelectual tenemos 95 patentes en trámite con 15 patentes concedidas. Entonces, frente a este panorama, ¿qué debemos hacer o qué debe hacer el país para tener un desarrollo tecnológico autónomo y en la medida posible acelerado? ¿Qué necesitamos para incentivarlo? Primero, seleccionar aquellos sectores productivos que tengan ventajas comparativas. Creemos que la biotecnología, el software, la energía nuclear son algunas de ellas que tienen potencialidad en el país como para poder ser profundizadas. Acercar la industria y el conocimiento científico a través de diferentes mecanismos que después vamos a evaluar un poco más profundamente. Prever mecanismos de financiamiento de largo plazo y o incentivos. Este es un elemento fundamental que decide o no la posibilidad de obtener tecnología. Independientemente de algunas cosas que oímos hoy respecto de la trascendencia del capital, para el desarrollo de tecnología es imprescindible tener capital
y financiamiento. Y un país como el nuestro, que todavía está en default para los organismos o para el mundo exterior, necesita tener capacidad de financiamiento genuina, sea financiamiento de riesgo externo o interno. Adecuar las políticas regulatorias acordes con el mundo exterior, pero también en salvaguardia de los intereses nacionales. Esto está muy relacionado con nuestra necesidad de introducirnos en mercados competitivos y mercados de nivel internacional, en las cuales las regulaciones son imprescindibles que las cumplamos de acuerdo con esas pautas internacionales. Adecuar la estructura de relaciones internacionales a las necesidades de los productores y acompañarnos en la gestión. Esto, afortunadamente, por experiencia personal, podemos decir que la Cancillería Argentina está haciendo una tarea realmente muy importante en el acompañamiento de los productores que tratan de mostrar sus productos en el exterior. Estas políticas deben tener un marco nacional, provincial y municipal, las dos últimas fundamentales para el desarrollo de las pymes. Y algo que es realmente muy importante para poder acometer el futuro, tener la posibilidad de coordinar los esfuerzos existentes y mantener los recursos para políticas de educación e investigación científica. Los recursos existentes en la Argentina hoy, en estos sectores productivos que hemos evaluado, como el caso de la biotecnología o el software, son realmente inicialmente suficientes como para poder encarar un desarrollo tecnológico. Lo que necesitamos es tener políticas de largo aliento, que creo que durante todo el día de hoy se han visto en forma exhaustiva a través de las presentaciones del doctor Lach y del representante chileno, y realmente creemos que es una mecánica fundamental para no perder la posibilidad a futuro. Nosotros en Biocidos tratamos de acuñar una frase que dice que tecnología es la empresa investigando. Y que para lograr innovación es necesario implementar una batería de acciones que exceden la mera articulación de la universidad con la empresa. Hace poco tiempo, el 16 de mayo, apareció en Clarín esta portada que habla Universidad y empresa, un nuevo romance. Nos parece muy bien que tengamos este enamoramiento con la universidad, pero el desarrollo tecnológico no debe ser que la universidad investiga y la empresa aplica. El verdadero desarrollo tecnológico se logra con equipos propios en las empresas, trabajando mancomunadamente con el sector público. Tenemos un par de ejemplos de esto que nosotros tratamos de ser protagonistas. Uno es el de la clonación de Pampa, que creo que ya ha sido ampliamente difundido, y la otra es que estamos haciendo junto con la gente de Bioceres, el INDEAR, que es un instituto de agrobiotecnología Rosario, que es la implementación de un gerenciamiento privado para un desarrollo de proceso científico-tecnológico a partir de científicos que vienen del CONICET o de la estructura pública. Conclusión, esto para respetar los 10 minutos que me planteó urgentemente Gustavo. El desarrollo tecnológico parte de una decisión estratégica de toda la nación. Es un proceso prolongado que debe ser sostenido en el tiempo, que requiere financiamiento de riesgo y a largo plazo, y que es el fruto de un trabajo de equipo que exige el compromiso de los científicos con la producción y de la producción con el conocimiento. Argentina es un campo fértil para la biotecnología, por varios aspectos. El primero es un sustrato científico positivo, la rica historia que tenemos con 3 premios Nobel de Ciencia que de alguna forma han hecho un jalón en la producción científica argentina. El otro es un sustrato empresarial con industrias receptivas, tanto desde el punto de vista de los agroalimentos, como de las agroindustrias, como de la industria farmacéutica. Y finalmente, un sustrato agronómico por la importante actividad agrícola que tiene el país y que ustedes conocen y protagonizan día a día. Por todo ello, creemos que la biotecnología realmente es una oportunidad trascendente para el país y es una oportunidad de poder transmitir y transformar el conocimiento realmente en acción. Y quería terminar con una frase, no sé si se lee muy bien porque es un modelo artístico de la artista Marie-Laure Sanz, que dice que la acción es la consecuencia del pensamiento. Y creo que esta debe ser la actitud rectora de todos nosotros para que podamos transformar el conocimiento en realmente un desarrollo productivo que nos ayude a desarrollar un país mejor y lo más aceleradamente posible. Muchas gracias.
Profesor Ordóñez. Buenas tardes. Quisiera compartir con ustedes algunas reflexiones, algunas que traje y otras que he recogido a lo largo de estos días. La primera advertencia es que vamos a hablar del capital social como clave competitiva, como clave de acumulación de capital, como clave en los negocios, no quizá con la óptica que se vio anteriormente. Y lo vamos a aplicar a un caso que es Bioceres, como una empresa de la sociedad del conocimiento, y con la idea de que Bioceres apunta a dar soluciones biotecnológicas competitivas y sustentables. Vamos a tener 3 partes en esta breve presentación, que es la aproximación a la sociedad del conocimiento, donde quiero repasar algunas cosas y recalcar otras. El tema de la aproximación a la acumulación de capital, concretamente a través de la acumulación de capital social, el stock tanto en cantidad como calidad del capital social, una aproximación a Bioceres y finalmente una aproximación al tema de diseño, que creo que es un tema que tenemos que apuntar no solamente en nuestras reflexiones, sino también en nuestras acciones. Y finalmente, otros temas, digamos. Al CREA lo conozco desde los 10 años. En los años 60 fuimos fundadores del CREA Guanaco Las Toscas, CREA número 2. Yo tenía 10 y pocos años. El campo nuestro estaba técnicamente quebrado y después de menos de 10 años, la interacción, los vínculos, la creación, el conocimiento compartido, la confianza en los otros miembros del grupo de alta reputación, hizo que, junto con algunos otros factores de la propia empresa y del entorno nacional, la empresa estuviese saneada, rentable y diese satisfacción a sus accionistas, a sus empleados y a la comunidad. ¿De qué estábamos hablando cuando hablamos de ese CREA Guanaco Las Toscas entre el 60 y el 70? Esas cosas que mencioné, interacción, los vínculos, compartir conocimiento, la confianza, eso es capital social. Eso es la construcción de capital social. El CREA estaba construyendo capital social competitivo hace ya casi 40 años. Y uno que está acá hoy, y cada vez lo tengo más claro, no estoy acá por mis éxitos o mis triunfos, no soy acá producto de la abundancia. Yo estoy acá por los fracasos, por los errores cometidos, por las derrotas sufridas, que fui donde aprendí lo poco que estoy tratando de compartir con ustedes. El éxito, el triunfo y la abundancia no enseñan mucho. En cambio, la escasez y las derrotas es el único camino que tenemos para aprender y corregir el rumbo. Y en la sociedad del conocimiento, que empieza con un acceso brutal a la información, y esa información interpretada, decodificada, nos lleva al conocimiento, recién ahí está por empezar la sociedad del conocimiento. La sociedad del conocimiento es el saber hacer. Y acá tomo de Oscar Alvarado, no sé si es un tío real o un tío imaginario, no sé si la anécdota es real o imaginaria, por ahí muchos la conocen,
que es el tío de Saladillo que tenía la receta de la perfecta invernada que nunca la entregó. Y una noche, quizá después de algunas alegrías y alcohol, comenta la famosa receta de la invernada. Es un cuento viejo. Decía que había que tener pasturas, verdeos de verano, de invierno, y tener reservas para los momentos críticos. Entonces le dicen todos, pero eso lo sabemos todos. Los amigos de Saladillo le dicen al tío. Y el tío dijo, yo no dije que había que saber, yo dije que había que hacerlo. Y ese cuento, que es un cuento ya muy divulgado por Oscar, ahí está la piedra de toque de casi todo lo que hemos estado hablando hasta hoy. Es muy importante la información, es muy importante interpretarla, decodificarla, que se transforme en un saber, pero principalmente en un saber hacer. Y seamos muy cuidadosos con la abundancia de información, porque el problema es que hay que elegir y hay que seleccionar y hay que renunciar al exceso para ir justo a aquello que estamos necesitando. Cuando un indio con señales de humo avisaba que venía el 7º de caballería, más vale que fuese claro en la voluta de humo que era el 7º de caballería y no 7 amigos, porque entonces mal lo hubiesen pasado. Hoy tenemos muchísimas maneras de comunicarnos y hay muchísimas maneras de transferir información y conocimiento. Esa abundancia es, en el fondo, una oportunidad, pero también una amenaza, si no tenemos valores, criterios y propósitos claros. O sea, es muy importante, como se ha hablado y hablamos, de una dirección por valores y una dirección por objetivos. Pero también tengo que tener claros con qué criterios digo que esto es lo correcto y esto no es lo correcto. Y eso es clave en una sociedad de la abundancia. El otro tema que quería comentarles era que aparece en esta época algo que viene Nordstrom, que es un consultor sueco que se llama el capitalismo karaoke, que es que todos hablan de modas y vienen los consultores o los conferencistas o los panelistas y decimos cosas simpáticas, divertidas, hacemos malabarismos en el aire. Muchas de esas cosas son aplicables. Las que son aplicables hay que aplicarlas mañana. Si no, nosotros hemos recibido en CREA, en APRESID, en la Argentina, muchísimos investigadores, científicos, sociólogos, ensayistas, artistas, y nos han dejado su conocimiento acá. ¿Qué aplicamos de todo eso en una Argentina que somos conscientes que en los últimos 80 años es cada día más pobre? De todo lo que escuchamos, propio y ajeno, poco hemos aplicado en el buen sentido, como decía alguien hoy, con eficacia y con eficiencia. Entonces, ¿qué es lo impresionante de la sociedad del conocimiento? Siempre hubo conocimiento para hacer la rueda, el primer arado, pero lo importante en aquella época era el capital natural. El conocimiento fue importante para la máquina de vapor o para la electricidad, pero lo importante era el capital construido, el dinero o las fábricas. ¿Qué es lo llamativo de esta época? Que el vector, el factor dinámico de la acumulación de capital es el conocimiento. Pero no nos olvidemos que necesitamos tener también el capital natural, que es aquel que buscaba Juan Enríquez en el mar, ¿no es cierto? También tenemos que tener el capital construido y recién entonces va a jugar fuertemente como vector de acumulación de capital el capital del conocimiento, que en el fondo es capital social, porque el conocimiento es una construcción colectiva, cooperativa y acumulativa a lo largo del tiempo. O sea, si no hay cooperación en la construcción del conocimiento, no hay capital social o capital conocimiento. Y cuando hablamos de uno, hablamos del otro, siempre es así. Es muy claro que tenemos que tener ideas, un discurso y la acción. Las ideas tienen que ver con la inteligencia y con lo emocional. Entonces tenemos el sentir, el pensar, ¿no es cierto?, lo emocional, el decir, que es el discurso, y el hacer.
En nuestro modelo, que desde el año 98 utilizamos en la facultad para explicar la competitividad, que es el de capital social, decimos, del mundo de las ideas vamos a tener la visión, del mundo del discurso vamos a tener la misión y del mundo de la acción vamos a tener las metas y los objetivos y los propósitos. Y eso siempre es la visión compartida, la misión colectiva y la meta común. Y vieron que en lo compartido, en lo colectivo y en lo común es donde nosotros siempre hemos fracasado. No tenemos capacidad de construir proyectos compartidos, colectivos y comunes. Y eso es un gran problema. Y bueno, esa visión compartida es el capital simbólico, ese discurso es el capital lingüístico y la acción es el capital social. Y esos son los grandes vectores de la acumulación de capital en la sociedad del conocimiento. ¿Qué es Bioceres? Muy rápidamente, es una empresa que encuentra un espacio vacío entre la ciencia y los inversores. Bioceres se diseña en torno a separar el riesgo empresario de los accionistas que coordinan los contratos entre el INTA, la universidad, Bioceres y los inversores. Hay un riesgo del inversor a los proyectos biotecnológicos o el proyecto Trigo. Y el riesgo empresario lo preserva para sí Bioceres con sus accionistas. Esa división de riesgo nos permitió coordinar negocios y recolectar del mercado más de 2 millones de dólares. Se identifican, se analizan, se evalúan científica y legalmente los proyectos. Y lo importante es que hay valores que pueden ser la pasión, la inteligencia, la transparencia, la generosidad, la innovación, la vocación de construir una red con foco en el lucro. Bioceres va por el lucro. Y finalmente, con respecto a Bioceres, este diseño organizacional une una estrategia con una forma de gobierno. La estrategia claramente está focalizada en la innovación, en procesos biotecnológicos y en productos biotecnológicos. Y la forma de gobierno de Bioceres es la red de contratos. Y esto nos lleva al cierre, que es la aproximación al diseño. Hay perturbaciones y aquellos que no las supieron ver y no se supieron adaptar, o sea, se maladaptaron como la cara de la muerte en esa pirámide de México. Entonces, frente a la perturbación, la adaptación. Solo posible con la innovación. Y para eso requiere de un nuevo diseño bien adaptado frente a aquel que ya no está más adaptado. Pero la innovación tiene que atravesar el ambiente institucional, organizacional y tecnológico. Y mucho sabemos nosotros de innovación tecnológica, y es la invitación que nos trae Juan Enríquez. Innovemos desde la tecnología, pero nosotros, y especialmente nosotros, sabemos lo difícil que es innovar en las organizaciones y sobre todo la relación entre las organizaciones. Por eso es tan atípico Bioceres, que une lo público con lo privado. Entonces acá es muy fácil para nosotros innovar tecnológicamente. Nos es más complejo innovar nuestra organización y es decididamente difícil innovar la cadena de la carne. Por eso Argentina en los próximos 20 años no va a poder hacer Kobe Beef, cuando la receta la tenemos hace otros 20 años atrás. Porque no tenemos cadenas armónicas que tengan capital social. No tenemos actores económicos sociales que construyan proyectos colectivos. Y después tenemos el gran problema argentino, que no tenemos instituciones. Entonces, si quiero innovar, necesito innovar en lo institucional, en lo organizacional y en lo tecnológico. Me va a resultar fácil innovar en lo tecnológico. Está disponible, como dijo Juan, entro a cualquier banco y accedo a esas bibliotecas, ¿no es cierto? Y puedo interactuar, puedo hacer convenios, puedo hacer alianzas. Después voy a tener que traer esto acá a nuestro complejo mundo organizacional, ¿no es cierto? Y voy a tener que resistir, como decía Marcelo Argüelles en sus primeras frases, este ambiente institucional catastrófico en el cual vivimos hace décadas. Entonces, ¿cuál es la clave de todo esto?
Básicamente, operacionalizar, hacer, pasar a los hechos. ¿Y en qué escenario podemos hacer? Y podemos hacer en el escenario tecnológico y podemos hacer en el escenario de las organizaciones. Pero me van a decir entonces, ¿y qué hacemos con las instituciones? Y las vamos a cambiar. Cuando tengamos éxito local con nuestra organización, con nuestra empresa, con nuestro grupo, con nuestra red de pertenencia, vamos a ir creando modelos parciales donde van a aparecer las nuevas reglas de juego que finalmente, si ganamos, serán las reglas de juego de la nación, las instituciones. Y si no, bueno, nos habremos perdido otra oportunidad. El CREA es una de las mayores acumulaciones de capital social que tiene la Argentina y sobre todo junto con un grupo innovador como APRESID son los grandes vectores de stock en calidad y cantidad de capital social. Lo tenemos que poner a trabajar hoy en la educación, en cualquier proyecto que hagamos y desde ahí dar reglas de juego que finalmente sean las reglas de juego de todos, o sea, las nuevas instituciones que necesitamos para reconstruir esta nación. Muchas gracias. Muchas gracias. Quiero invitar a Juan Enríquez y a Francisco Javier Paloma Izquierdo que nos acompañen aquí para iniciar una ronda de preguntas que hemos estado recibiendo, que hemos sintetizado y que van a ser la base de este último segmento del bloque. La primera pregunta es para Francisco Paloma Izquierdo. ¿Qué tal? Bien. Hay como temor, ¿no? Es decir, durante las revoluciones que ha pasado la humanidad han habido cambios y este es una nueva, una más. Pero la duda es si en las otras revoluciones y también en esta han habido cambios en los valores de las personas, de las familias y fundamentalmente la duda es cómo son los nuevos valores, si es que hay nuevos, y cómo van a funcionar las personas, ¿no? En esta cosa que en el video parecía así vertiginosa, si realmente es tan vertiginoso, y el ser humano como centro de esta revolución, si va a ser un periodo de iluminación, de crecimiento, o una turbulencia que se va a volver contra el ser humano. Bueno, esto ya pertenece al mundo de las cábalas, ¿no? Es muy difícil prever qué va a suceder. Yo de todas maneras, yo soy francamente optimista, ¿no? Hemos visto como el cambio ha existido siempre, ya se ha dicho acá. Lo que sucede es que el cambio y el propio conocimiento se han acelerado de una manera brutal. Un profesor americano que ha visitado Argentina, el doctor Michael Kami, que fue vicepresidente de IBM, analizó en cuánto tiempo la humanidad fue doblando conocimientos. Y si recuerdo más o menos las cifras, la humanidad necesitó casi 1400 años para doblar los conocimientos que había en el año 1 de la era de Cristo. Luego el segundo doblaje se produjo 80 años después. El siguiente solo hizo falta 40, 20, de manera que en los albores de 1990, él decía que a nivel de acervo de conocimientos la humanidad estaba doblando cada 4 años. Si hemos escuchado a Juan Enríquez, estamos viendo como en dominios como la biotecnología estamos multiplicando por 100 en una travesía por el Pacífico, o por 10.000, ¿no? Claro, esto escapa un poco a las mentes normales. Yo soy optimista de todas maneras porque a pesar de que los cambios que ha habido vistos ahora nos parecen lentos porque estamos en otra época, la humanidad los ha ido digiriendo. Aunque para digerir los que están viniendo y los que van a llegar, hace falta cambiar ciertos valores, que no creo que hayan cambiado. En Europa el problema que tenemos es que los valores no han cambiado. En Europa seguimos amarrados a la cultura de siempre. Queremos conservar lo de siempre. Y creo que entre los valores que nos hacen falta hay este valor de amar la libertad de uno mismo, dar más valor a la libertad, dar más valor a esta capacidad de emprender. Otro valor que para mí es fundamental es, igual se van a reír, es la curiosidad.
despertar en la gente esta virtud de la curiosidad, el querer ir siempre un poco más allá, penetrar más, ¿no? Y otro valor es la fortaleza. Hemos de ser más fuertes, hemos de ser las personas que de alguna manera intentamos liderar alguna cosa, hemos de ser más fuertes en lo intelectual, más fuertes en lo físico, ya nos gustaría, más, ¿cómo lo diría?, más persistentes, más persistencia. Los que están trabajando en investigación, yo última hora trabajo en las ideas, ¿no? Los que trabajan en investigación saben el valor de persistir, de ser un poco, no gallego, sino aragonés, ¿no? En Aragón dicen aquello célebre, a Zaragoza o al Pozo, ¿no? El aragonés nunca, aunque tropiece, él sabe que tiene que llegar a Zaragoza. Pues este valor de persistir que los latinos no tenemos tanto, ¿no? Y yo no sabría decir nada más. Ahora, parecería que todos esos valores son positivos, pero qué cansador es cambiar, ¿no? Pero qué divertido, que diría Groucho Marx. Yo creo que es enormemente divertido, es fascinante. Bien. Yo os prometo a ti y a toda la audiencia que me gustaría en parte tener 30 años, en lugar de los 70, para acompañaros a vosotros en esta aventura fenomenal que se está empezando. En ciertos momentos. En otros momentos estoy muy contento de tener 70 años y mirar los toros desde la barrera, como decimos en España, ¿eh? Muy bien. Juan, acá hay otro de los temores, además de los valores y de los cambios, es todo este tema del conocimiento, de cómo es la propiedad de ese conocimiento y si... digamos, por un lado estás mostrando que hay conocimientos que están disponibles libremente para quien solamente aprende a acceder sin pagar nada o casi nada, y por otro lado vemos que hay más patentes y más derechos de propiedad y por ahí más trabas y hay que pagar el conocimiento y a veces en las negociaciones sobre cuánto hay que pagar nos sentimos como indefensos. Y esto en el campo es un temor, digamos, es un temor porque nosotros sabemos que necesitamos de la tecnología, la queremos pagar, a veces no la pagamos, o muchas veces no la pagamos, pero sabemos que hay que pagar la tecnología, pero nos cuesta, el temor es negociar, ¿cierto? Bueno, entonces las preguntas es así, realmente, ¿cómo se segmentan los conocimientos que son apropiables y patentables y los que no lo son? Si hay alguna forma de segmentación, si existe. También hay otras cosas, hay algunos otros que hacen referencia a si es ético patentar genes o no, que es algo que nos dio la naturaleza, y si existe un marco jurídico desarrollado que pueda dar algún tipo de formalidad a este proceso. Te las puedo repetir a las cosas, pero... No, bueno, este tema de quién es dueño de qué es uno de los temas más fascinantes que hay, porque hay un señor que se llama Kevin Kelly, que escribió un artículo muy interesante donde el argumento es muy distinto el cómo se genera riqueza hoy. Y la manera como él lo expresaba, que me parece muy sensata, es en una economía de hace 50 años. Si uno era dueño de lo exclusivo, de lo único, de la única copia de algo, pues uno era un ser sumamente afortunado, porque uno tenía el pozo de petróleo, uno tenía la mina, uno tenía lo que importaba. En la economía de conocimientos es prácticamente imposible ser el dueño de la verdad. O sea, por su misma naturaleza, los conocimientos se acumulan tan rápido y se mueven tan rápido que es prácticamente imposible que una gente se adueñe, aunque sea Bill Gates, durante mucho tiempo de algo. Y eso lo vemos en la estructura de las compañías. En 1970, la compañía que más se temía, el Microsoft entonces, era Xerox, que generaba y manejaba la mayor parte de la tecnología. Luego fue en los 80s IBM. Microsoft quizá lo sea o quizá no lo sea en 10 años, pero por esto y se le va cuando se le fue a Bill Gates el Internet. Entonces, aún las compañías más poderosas del mundo temen todo este cambio. La segunda cosa que es importante de los conocimientos es que si uno se adueña de un conocimiento, a veces le sale a uno el tiro por la culata. Y Kelly usaba el ejemplo del fax. Imagínense ustedes que desarrollan el fax y se quedan con una única copia del fax en el mundo en su caja fuerte. Pues no es muy útil. Imagínense que sea un sistema que nada más funcione con 4 faxes.
pues tampoco es muy útil. Entonces, este es un producto que es muy chistoso, porque es un producto que mientras más gente lo tiene, más útil es y más valioso es. Y mientras más barato sea, más valioso es. Y entonces lo chistoso es que uno se empieza a volver el vendedor del fax. ¿Qué no tienes fax? Pues ya cómprate uno. Y ahora es lo mismo con la red. O sea, mientras más gente esté conectada a la red, más ricos somos todos y más podemos intercambiar. Entonces, ciertamente en lugares como las semillas, en la farmacéutica, hay debates que son debates válidos, importantes, hasta dónde respetar esto, con qué negociar. Y entre paréntesis, Argentina tiene mucho más poder de negociación en la medida que tenga patentes propias para contratar para negociar. Digo, se van a portar muy bien las compañías de semillas, estoy seguro. Pero si uno trae en la mano unas patentes que son esenciales, generados por compañías argentinas, estos programas de intercambio de préstame para acá y yo te doy para acá, van a poder permitir que este sea un país pues, con una situación mucho más poderosa. Pero en general los conocimientos en esta época, mientras más gente tengan ustedes que tenga conocimientos, mientras más propiedad intelectual haya en el país, mejor les va a ir. No vayan a pensar que teniendo poquito y guardadito, les va mejor. Eso era hace 50 años. No es solo una cuestión de dinero, sino también una cuestión estratégica que no solo apunta al dinero, sino a acceder. Patentar es una medallita que puede ser una medallita olímpica dependiendo de qué se patente. Y a mí me preocupa mucho que entre las primeras 5,000 empresas de Fortune y Forbes me cueste mucho trabajo encontrar una empresa argentina. Y eso no era cierto hace 50 años. Y parte del motivo de eso es que no hay muchas medallitas de oro en patentar y en producir conocimientos. Y yo espero que esfuerzos como el tuyo y de otros compañeros de esta mesa que acabamos de oír sean los inicios de cientos de compañías con jóvenes emprendedores, y señoritas emprendedoras y señoras emprendedoras de Argentina que se metan a esta economía. Igual que en los deportes, la mayor parte no va a llegar. Igual que en los deportes, la mayor parte no va a sacar medalla de oro, pero los que saquen medalla de oro van a ser orgullo nacional, y más que ser orgullo nacional van a ser los que hacen la economía de este país, que vuelva a ser el gran país en términos económicos que fue hace 50 años. Ahí es donde hay que ganar las medallas, y las patentes son una de muchas medidas. Marcelo, ¿cuál es tu reflexión con respecto a esto, a este tema de a quién le corresponde pagar el conocimiento, cómo se paga? Yo diría, si la tecnología se transforma en productos, evidentemente lo tiene que pagar el mercado, el consumidor. Pero frente a esto también no se puede tener una posición ingenua, ¿no? Porque hay situaciones estratégicas de desarrollo del país que implica que determinadas tecnologías hay que tenerlas a veces en alguna etapa inicial, a lo mejor pagando costos adicionales. Pero me parece que el concepto es que si la tecnología se puede transformar en un producto, lo debe pagar el mercado. Bien. Bueno, hay una segunda ola de preguntas para Francisco Javier. Tiene que ver, ya lo habías adelantado en tu charla, con los perdedores. Entonces, nos preocupan los perdedores. O por lo menos algunos nos estamos viendo como perdedores o tenemos miedo de ser perdedores. La pregunta es, ¿quiénes ganan con estos procesos de cambio? ¿Cómo es el proceso de readaptación de los perdedores en esta nueva revolución? Diría que es eso. Y quería hacerte un comentario, más que nada de esto. He leído en un libro que en realidad en este proceso de cambio hay cada vez más mano de obra ocupada en términos absolutos, no en la industria y no en la agricultura, por supuesto, pero sí en los servicios. Es más, hay más demandas de trabajo por parte de la mujer que el mercado absorbe, el mercado laboral absorbe. Quería saber si eso era cierto, así, o sea, que si la sociedad del conocimiento da más trabajo, si es así, y cómo es el proceso de los ganadores, esa dinámica de ganadores-perdedores, que sería como algo que perfora este comentario anterior que te hice. Bueno, vamos a ver, la sociedad del conocimiento en sí no genera más trabajo, salvo que sea una sociedad de conocimiento amplia. Si un país tiene un gran número
de pequeñas empresas, como citaba él, de centenares de miles de empresas, de emprendedores. Entonces, evidentemente, estos centenares de miles de empresas generan empleo desde cafeterías a restaurantes, hoteles, turismo, porque la gente de la empresa del conocimiento, durante la época de fundación de la empresa, probablemente está en situación de hacer sacrificios económicos importantes. Pero en cuanto hay éxito, las retribuciones son muy importantes. Triplican la retribución de un directivo medio. Esta gente tiene alta capacidad de consumo. Entonces, los perdedores son los que están en los servicios sin inteligencia, para entendernos. Entonces, en estos servicios de inteligencia, traté de explicarlo, es fundamental que apliquemos productividad, porque si no lo aplicamos vamos a tener salarios de miseria. Y los perdedores, la única opción que tienen es, bueno, una opción que no se ha hablado y es importante es, para mí es un insulto a la racionalidad humana que se diga que una persona de 40, incluso de 50 años no es reciclable. Es un insulto. Una persona que por la razón que sea se cayó en el camino, tenga que pasar un escalón más abajo porque tiene determinada edad, a mí me parece otro fracaso del sistema educativo, del sistema de enseñanza. Yo me atrevo, bueno, he vivido experiencias de informáticos de la primera y segunda generación de informática que por razones, bueno, de no estar al tanto del cambio, se cayeron. Es cuestión de un año, de 2 años de reeducación, pero esta gente pueden volver a cabalgar en la ola del conocimiento, ¿no? Pero vayamos a aquellos que por razones de capacidad intelectual, que por razones de que en este momento están en un trabajo industrial que desaparece, ¿qué haremos con ellos? Bueno, el que se pueda reeducar lo subiremos y el que no tendrá que ir a servicios. Pero hemos de procurar que los servicios sean servicios con alta productividad, si no, la diferencia salarial será brutal y tenemos una sociedad totalmente polarizada, que es lo que ocurre en los Estados Unidos. Vas a unas ciudades como San Francisco y ves gente con un nivel de capacidad de gasto impresionante, niveles de vida fantásticos, y luego ves no solamente negros, ves blancos, incluso amarillos, en las puertas de la Catedral de St. Mary con el carrito de la compra buscando la limosna mensual, ¿no? Y es fundamental que entendamos que servicios para la gente será necesario, pero que sin estos servicios no hacemos también la revolución. Si no aplicamos conocimiento a los servicios, nos vamos a equivocar. Tendremos una sociedad polarizada. Ahora, hoy diste el ejemplo de China, que es el país que más crece sustentablemente en el mundo, pero también más nivel de desocupación está teniendo. O sea que son dos conversaciones paralelas. Uno es el nivel de desocupación por cambios estructurales y otro es el tema de la dinámica de los ganadores y perdedores dentro de eso. ¿Tiene que ver una cosa con la otra? Sí, tiene que ver, yo creo que sí. O sea, ¿cómo lo ves? por ejemplo, China es un país ganador, teóricamente. Sí, sin embargo, cada vez hay más desocupación. Hay perdedores y habrá muchos perdedores en el futuro, porque la estructura industrial de la vieja China no sirve para ser un país competitivo. Ellos están reformando la estructura industrial. Y todo aquel que se caiga ahí tendrá que ir será un perdedor. Y en el caso de China no creo que tenga muchas opciones. Será volver al campo y será volver a la miseria. Juan, ¿qué decís que estás moviendo la cabeza? Me gustaría la opinión de Juan. Me pasan las preguntas a mí, creo que Juan está más preparado que yo en ciertos aspectos. Digo, China es un país que va fascinante porque va exactamente contra el modelo que hemos seguido en América Latina. En América Latina, durante las últimas 2 o 3 décadas, seguimos el modelo de que primero tenemos que ser democracia. Luego tenemos que abrir los mercados, luego tenemos que seguir las recetas al pie de la letra, tanto del Fondo como del Banco Mundial, para X, Y o Z cosa. Y lo chistoso de China es que el país que más ha crecido en el mundo durante la última década y media, 2 décadas, aparte de Botswana, que creció un poquito más que China, es un país comunista. Es un país con una economía cerrada, es un país que no es precisamente una democracia, es un país al cual no es fácil exportar, que no precisamente ha abierto sus mercados. En fin, varias de las reglas fundamentales que nosotros hemos seguido al pie de la letra, como el consenso de Washington, pues resulta que no lo siguió ni Singapur,
ni lo siguió Corea, ni lo siguió China, ni lo siguió Taiwán. Y entonces habría que revisar nuestros modelos y ahí vienen preguntas muy interesantes sobre qué vamos a hacer en términos de investigación, de propiedad intelectual, de apertura. Y aquí tengamos mucho cuidado, no estoy diciendo que volvamos a las dictaduras. Nada más estoy diciendo, seguramente en México y aquí vivimos mejor porque no estamos en una dictadura y en Chile igual. Entonces no es precondición volver a una dictadura, por favor que no se interprete así. Pero no es absolutamente esencial para el crecimiento económico tener una democracia. Se puede tener con y sin, ya que tenemos la democracia, construyamos sobre ella. Aspectos interesantes de China, pues es muy interesante cómo están haciendo estas cosas y hay que tener mucho cuidado porque la idea es que China está haciendo las cosas de manera más barata, usando mano de obra barata. En parte es cierto, pero es más complicada la historia. Parte de lo que está pasando, por ejemplo, con los teléfonos celulares Siemens, es que los ciclos alemanes de ingeniería eran tan lentos que finalmente tuvieron que intentar hacer esto en China con las gentes de Siemens China. Y el Wall Street Journal detalló cómo se hace. Entonces el equipo chino se encarga de la ingeniería del aparatito esto y en vez de tratar de copiar las máquinas como hacían los japoneses, lo que hicieron es trataron de buscar cada componente de ese teléfono de tal manera de meterle más mano de obra a ese trabajo, a ese teléfono. Eso tiene dos efectos. Primero, hay más gente empleada y entre paréntesis, el 5.1% de los americanos se graduan en ciencia e ingeniería y el 30.6% de los chinos. Entonces hay muchos ingenieros capacitados. El segundo impacto de esta parte de que emplea a mucha gente es que en vez de copiar una y otra vez esta cosa hasta que se deprecie el capital, al tener ingenieros calificados desarmando ese teléfono se pueden hacer los cambios muy rápidamente. Y el efecto neto de eso sobre los teléfonos es que no solamente salen más rápido y salen más barato, sino que se mejoran una y otra vez a lo largo de los años. Y ahora todos los teléfonos Siemens se van a diseñar en China, partiéndole el alma a toda la ingeniería alemana, no solo en precio, en capacidad y en calidad. Entonces hay que ver con cuidado qué es lo que están haciendo. Entonces, ¿es cierto que uno puede estar en un país ganador con mucha gente perdedora? ¿O ser viceversa, ganador en un país perdedor? ¿Cómo se segmenta eso? Bueno, en China ciertamente hay enormes problemas ahora con la distribución de la riqueza que antes no había. Pero en general ese no es el problema que está viviendo China. En general, cuando uno tiene una economía del 14% que está creciendo y un sistema educativo medianamente equitativo basado en la meritocracia, entonces hay manera de subir o por lo menos soñar en subir. Y ese sueño, eso que le permite al muchachito, que es un muchachito listo, de la parte más pobre y perdida, subir debido a sus méritos, es componente absolutamente esencial junto con el permitir el acceso a la educación. Y eso es lo que tiene China, que yo creo que lo va a salvar de esta enorme tensión que está teniendo entre ricos y pobres. Lo que quería reafirmar es que ellos no han seguido el modelo del Fondo Monetario Internacional, pero sí las recomendaciones del Banco Mundial en cuanto a inversiones en educación. Los países de Asia que caminan mejor han manejado la educación y el sistema educativo mejor que Occidente. Héctor, esto es claro. ¿Se puede ser ganador en un país como Argentina que es por ahora netamente perdedor? ¿Hay espacio para eso o no es posible? ¿Sí? Con respecto a China, yo quiero decir que las primeras instituciones que la humanidad tiene registradas fueron registradas en China hace 6.000 años. China tenía un sistema de gobierno de todo ese gigantesco país y ya era el país más poblado del mundo. Y en esa época en Europa no habían llegado ni siquiera a Esparta, Grecia o Roma. O sea, China tiene 6.000 años de historia y ha sido la economía más grande del mundo. Esto lo podemos decir dentro de 15 años. O sea, dentro de 15 años podemos decir esto. En los últimos 6.000 años la economía más grande del mundo fue China, excepto 200 años, que fueron los ingleses 100 y los americanos 100. Más o menos esto va a ser cierto en 10 a 15 años, más allá de la complejidad que tiene China. Entonces, entrar en el mundo chino es un tema complejo porque tiene una cultura milenaria y los vectores de la toma de decisión de la cultura china no son iguales que la civilización judeo-cristiana de Occidente.
y en China conviven 100 millones de personas que viven como en Europa o Estados Unidos y 100 millones que viven como en África, con lo cual es complejo. Bueno, pero esa pregunta es para ti. Entonces te quiero preguntar a ti, ¿por qué este país triunfó y vuelve a triunfar una y otra vez, ahora no solamente en fútbol, sino en básquetbol? Bueno, yo soy muy mal jugador de fútbol. Platica. Usualmente jugué al fútbol porque era el dueño de la pelota. Solamente por eso. Pero me gustaría compartirlos también con el panel nacional. Yo creo que primero hay una visión, digamos, en los equipos de fútbol o en equipos de deporte hay cosas claras. Hay una visión clara, que digamos es ganar un campeonato, un objetivo claro que es meter goles. Hay un grupo de gente semiseleccionada, digamos, que trabajan en equipo, que tienen roles complementarios, que tienen confianza entre sí y que interactúan cumpliendo esos roles con confianza. Ayúdenme. La sociedad los mantiene. Tiene un director técnico y liderazgo. Si no ganan el campeonato, lo echan enseguida al director técnico. Los chicos nacen con una pelota, se entrenan, hay entrenamiento, hay capacitación. Esto lo hacen los demás equipos. También los hacen los demás equipos, ¿y por qué ganamos nosotros? Eso no lo sé. Bien, creatividad. Bueno, ya es suficiente. Pasión, sí, ya fue puesto ahí, me parece. El Estado no molesta, ayuda además, ¿no? No es que no molesta, ayuda, ¿no? El Estado facilita bastante. Hay competencia global. Hay competencia global. Muy bien. ¿En educación existe lo mismo? Reglas claras. Bueno, quería hacer una última pregunta. Hay una reconversión, hay un proceso de inversión en la agricultura, en la ganadería de la Argentina, donde no hay subsidios y se invierte poco en investigación y desarrollo. Quería preguntárseles a Víctor, ¿quiénes son a tu criterio los que deberían invertir y en qué magnitudes, quiénes deberían invertir para transformar esta Argentina? Bueno, yo creo que, digamos, bueno, eso ya hace rato, digamos, que creo que nosotros tenemos que ir por más. Los productores tenemos que constituir aquellas cosas. Por ejemplo, hoy Argentina con 15 millones de toneladas de maíz es el segundo exportador de maíz, digamos, y no tenemos una producción de carnes, como se dijo acá, digamos, y hoy los negocios de Argentina son globales. Entonces yo recuerdo, digamos, bueno, que esto se discutió mucho con la integración de la empresa. Sin embargo, vemos que excepto algunos casos muy aislados, al final fracasaron. Las empresas que mejor les ha ido en el campo son las que se han especializado en hacer algo muy bien en gran escala, fundamentalmente soja. Digamos, y aparte Argentina, en la producción de alimentos,
realmente no tiene que pensar en el mercado local, sino en el mundo. Entonces hay que formar empresas competitivas pensando en el mundo, en el cual yo creo que para mí, digamos, el rol, el desafío que tenemos los productores es formar esas compañías y ser directores, etcétera, pero que las maneje gente profesional, pero para vender al mundo, digamos, porque realmente lo que va a traccionar nuestra producción, digamos, en el campo, van a ser esas actividades de cadena que hoy, por un montón de razones, digamos, nadie se anima a hacer, digamos, hacer negocios de una escala global muy grande que requieren inversiones. Y bueno, yo creo que hay una cantidad de rubros que están esperando, digamos, que nosotros nos decidamos, y yo creo que va a ser mucho más importante para el país, digamos, a veces, asumir esos riesgos que a lo mejor es de la política, para lo cual creo que muchos no estamos preparados. Quisiera, para terminar, dos reflexiones breves de Francisco y luego de Juan, sobre si hay algo que hay que agregar. Si no hay nada que agregar, no es necesario hablar. Yo lo que quisiera decir es que es muy importante el momento en que estamos viviendo. Y quisiera fundamentar un poco mi optimismo. Y me quiero referir incluso a dichos y a frases que aparecen en el Nuevo Testamento y a cosas que han dicho gente que ha pensado, como San Agustín. En el Nuevo Testamento, en un momento sale aquello que dice: lo único que será libres es la verdad os hará libres. San Agustín esto lo corrige, añade, dice: la verdad y el conocimiento os hará libres. Creo que es cierto. En mi vida personal, en la medida que decidí hace 30 años abandonar, por decirlo así, el mundo competitivo para hacer lo que a mí me gustaba, yo a nivel personal he sido mucho más libre. Y ahora que he decidido pues salir ya directamente del circuito, llamemos, del trabajo diario y dedicarme al pensamiento y a la reflexión, soy más libre, soy más feliz. Yo creo que el conocimiento, si además de este conocimiento somos capaces de inculcarlo en gente con valores, no nos tiene que dar miedo. Sabremos lidiar las dificultades y saldremos adelante. Yo creo que la sociedad que está por venir, la que estamos creando, si no fallan los valores, será una sociedad bastante mejor que la que hemos vivido en el pasado siglo. Es mi reflexión. Juan. Muchas de estas cosas dan miedo y asustan, y cuánto cambio y demás. Pero hay otra manera de verlo. Esto es una aventura increíble. Hagan de cuenta que tienen un asiento de primera fila en los primeros años del Renacimiento. Y si se ponen a pensar los periódicos del Renacimiento, pues había gentes muertas todo el día en los campos de Florencia, y había gentes invadiendo, y había esto, y había el otro. Y el loco este de Galileo estaba usando telescopios para deshacer parte de las creencias del periodo. Entonces la prensa diaria, el debate diario hubiera llevado a crimen en las calles y secuestros, y se cae la religión y se pierden los valores y demás. Pero resultó ser una maravilla. Y parte de esto va a ser una aventura verdaderamente maravillosa. Vamos a entender la vida de una manera completamente distinta. Probablemente vamos a encontrar vida en otros planetas, en la vida de cada uno de nosotros. Probablemente nuestros hijos van a vivir pues, un periodo inimaginable con una mejor calidad de vida que la nuestra. Entonces, dentro de todo lo que les agobia a diario, dentro de todo lo que les preocupa, que ciertamente hay mucho de qué preocuparse, también dense cuenta que somos una generación extraordinariamente privilegiada, porque de veras estamos sentados en uno de esos puntos ápices donde cambia la historia de la humanidad y nosotros estamos a cargo de hacia dónde lo vamos a llevar, para bien y para mal. Vuélvanse parte de este debate, vuélvanse activos en este debate, porque ustedes tienen mucho que decir, no solamente con qué es lo que pasa con la agricultura y con sus industrias y con sus negocios, sino qué pasa con la humanidad y qué vamos a hacer con esta aventura tan maravillosa que es el entender la vida. Muchas gracias. Bueno,
Disculpa por el retraso, ha sido un gusto y terminamos con esta frase que he rescatado de un libro en donde nos muestra que realmente esto recién está empezando. Muchas gracias.